Hola estudiantes y bienvenidos a Teoría y Práctica de la Traducción General. Mi nombre es José Luis Garletti, soy traductor público de inglés por la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe y técnico superior, corrector de textos técnicos, científicos y literarios por el Instituto Superior de Corrección y Redacción de Textos Académicos, Eduardo Mallea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta oportunidad estaré a cargo de esta asignatura, pero a la vez los acompañaré en este nuevo trayecto de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta materia, tal como el nombre lo indica, teoría y práctica de la traducción general, nos apoyaremos en dos pilares fundamentales de la traducción que nos van a acompañar durante todo el cursado. No solo de esta materia específicamente, sino a lo largo de toda nuestra práctica de traducción, tanto en la vida como cursante, pero también como profesionales eh, en el futuro. Y estos dos pilares de la traducción de los que les hablaba son justamente teoría y práctica de la traducción. Respecto de la teoría, hablamos de las competencias léxicas, de las competencias terminológicas de las que se debe nutrir el traductor para poder apropiarse, manejar correctamente los términos específicos, la terminología específica y los conceptos específicos de un determinado campo especializado, de una determinada área temática especializada. Cuando hablo de terminología, de términos específicos, me estoy refiriendo a los términos que tienen que ver con ese campo especializado donde estamos trabajando, ¿sí? Cada campo especializado tiene una terminología determinada a la que debemos acceder, de la que nos debemos nutrir de determinados glosarios terminológicos ya confeccionados, elaborados, validados y a los que les podemos seguir incorporando nuevos términos a través de nuestra exploración en el campo, a través de nuestra documentación, de nuestra lectura respecto de los temas de ese campo en particular. Ustedes van a tener en la plataforma cada semana y respecto del campo especializado que estemos abordando, debajo de la pestaña o solapa titulada Bibliografía, les voy a compartir una serie de diccionarios especializados, de glosarios terminológicos especializados y ya validados, de los que ustedes se van a poder nutrir para encontrar el equivalente apropiado de los términos desconocidos que aparecen en cada texto, en cada encargo por traducir. Y por supuesto, debemos ser conscientes de que estos glosarios terminológicos o estos diccionarios especializados, por más actuales, más modernos que sean, o por más completos que parezcan, siempre va a haber algún término que no esté incluido allí y que debamos buscar en páginas confiables, en sitios web confiables. Por lo tanto, también les voy a compartir eh, algunos
enlaces a sitios web o que pueden ustedes buscar directamente en internet para que puedan ustedes recurrir a esos equivalentes de los términos que no aparecen en estos recursos, en estas fuentes de glosarios o diccionarios. Y abro paréntesis. Cuando buscamos un término en internet, y ojo, hablo de internet como sitios académicos y no hablo de internet en referencia a la Real Academia Española porque la Real Academia Española ofrece, o la Fundeu, ofrecen conceptos, ofrecen reglas de las que ya voy a hablar en un ratito, pero no terminología específica. En Internet vamos a ir a sitios web que tengan que ver con el campo temático, el campo especializado en el que estemos trabajando. Lo primero que nos vamos a fijar para darle rigurosidad académica a nuestra búsqueda es la fecha de publicación de ese documento, de ese artículo. ¿Quién es la fuente que lo publica? Ya sea una persona física, un grupo de investigación, una empresa, una ONG, una institución educativa, un banco, etc. Y después hay un tercer aspecto que nos brinda esa rigurosidad académica y esa seriedad en el contenido, que es al pie de la publicación las referencias bibliográficas desde donde se extrajo esa información publicada. Esos son los tres aspectos que hacen que yo pueda decir, ah, bueno, esta es una página seria, de aquí puedo sacar, de aquí puedo obtener esos equivalentes, que son, vuelvo a decir, la fecha de publicación del artículo, traten de que sea lo más reciente posible, quién lo publica y las referencias bibliográficas desde donde se extrajo la información. Con respecto a los conceptos que vamos a trabajar desde el campo especializado, se presentan por dos caminos diferentes. Ustedes van a tener una videoclase que introduce cada semana de trabajo, donde explico, donde exploramos las definiciones de términos propios del campo, pero además voy a abordar algunos contenidos como aspectos lingüísticos que deben tener en cuenta a la hora de traducir, estrategias de traducción, tipologías textuales a las que nos vamos a encontrar al traducir un campo específico y a los que por supuesto debemos atender, porque no es lo mismo traducir un texto de arquitectura, por ejemplo, si se trata de una tesis, tiene un formato o una superestructura determinada. Si se trata de un folleto publicitario, tiene otra estructura determinada. Si se trata de un contrato, eh, de un contrato de construcción, por ejemplo, estamos hablando de un texto con otra superestructura diferente. Entonces, todo eso es lo que debemos atender. Y por otro lado, también van a contar con material teórico de lectura obligatoria, donde, por supuesto, recorreremos los distintos rincones que deben atender a la hora de traducir los contenidos del campo
al que refiramos. Y aquí abro paréntesis. Los contenidos desarrollados en la videoclase y el material teórico de la lectura no son complementarios entre sí. Con esto quiero decir que si bien ambos caminos, tanto la videoclase como el material de lectura, abordan el mismo área temática, van a encontrar que a veces hay contenidos desarrollados en uno de los mecanismos, por ejemplo en la videoclase, y que no están desarrollados en el material de lectura. Otras veces se van a encontrar que en el material de lectura se profundizan contenidos que en la videoclase han sido abordados de manera breve, sencilla, somera, o viceversa. Entonces, por favor, vayan con ambos caminos, ambos recursos en simultáneo. Por un lado la videoclase, por el otro lado el material de lectura. Y algo muy importante que sugiero siempre a mis estudiantes es que traten de imprimir todo el material, todo el contenido que se les ofrece, tanto estos materiales de lectura de los que les hablaba, participaciones en los foros, los trabajos prácticos con sus correcciones, eh, con sus respectivas correcciones, los comentarios tanto individuales como grupales, las sugerencias generales, porque de esa forma ustedes van a poder armarse de un portfolio donde consultar cada vez que tengan algún tipo de duda, algún tipo de consulta en el tiempo, ahora como cursantes, pero después como profesionales tengo este material que lo puedo consultar porque lo tengo a mano, y no archivos sueltos que voy bajando a la nube porque después cuando busco algo específico no sé dónde lo guardé, dónde lo alojé, en qué parte de internet está, etcétera, etcétera. Ahora bien, hablamos también de práctica de la traducción. La práctica de la traducción se vincula con una segunda competencia para el traductor. Hablábamos recién de competencias léxicas o terminológicas. En este caso vamos a hablar de competencias lingüísticas. Todo lo que el traductor debe saber sine qua non para poder lograr una redacción natural, fluida, eh, evitando la literalidad, es decir, la traducción palabra por palabra, que son los recursos cohesivos. Vamos a hablar de normas generales para la buena redacción, es decir, todo lo que tiene que ver con normativa y ortotipografía, signos de puntuación, vinculados por supuesto con las combinaciones idiomáticas con las que vamos a trabajar, en nuestro caso inglés y español, y vamos a dejar un espacio librado a las estrategias de traducción. ¿Recuerdan cuáles son las estrategias de traducción? La expansión, la reducción, la omisión, la transposición, los calcos, los extranjerismos o préstamos, la explicitación, la equivalencia, la adaptación, etcétera, etcétera, que seguramente ustedes ya han abordado desde el plano conceptual, teórico, en otra materia de traducción, pero que aquí las vamos a poner en práctica, en nuestras prácticas de traducción,
valga la redundancia, y que nos van a ayudar seguramente a evitar o solucionar cualquier problema de traducción que se nos presente. Entonces, tengan en cuenta competencias léxicas, competencias lingüísticas. Tengamos ahora cerramos la página de las competencias y vamos a abordar eh, los documentos que ustedes tienen de lectura obligatoria en esta semana introductoria. El principal de estos documentos se titula DI o Documento Introductorio de Teoría y Práctica de la Traducción General. Allí van a encontrar todos los lineamientos y las reglas generales para el buen cursado y el buen desempeño eh, durante todo nuestro recorrido. Quiero comenzar hablando, ya hablamos de la videoclase, de cómo deben trabajar el tema de los materiales de lectura, etc. Y me quiero centrar ahora en los trabajos prácticos. Voy simplemente a tomar algunas cuestiones de este DI que me interesan aclarar. Con respecto a los trabajos prácticos, ustedes van a tener múltiples trabajos prácticos en cada una de las unidades, porque, como siempre digo, se aprende a traducir traduciendo. Cuanto más práctica de traducción tengan, mucho mejor para poder desempeñarse sin ningún tipo de inconvenientes, desempeñarse con éxito eh, con el correr del tiempo. Y además porque cada campo especializado tiene distintas disciplinas y subdisciplinas que atender y que son diferentes entre sí, cada una tiene lo suyo y debemos conocer a lo que nos vamos a someter el día de mañana si deseamos trabajar o especializarnos en un campo especializado determinado. Estos trabajos prácticos tienen fecha de entrega y se entregan a través del buzón correspondiente en plataforma. Ustedes van a contar en la plataforma con una grilla, con un organigrama de entregas de trabajos prácticos, un schedule, al que deben atender de cerca. En ese organigrama, además de las fechas de entregas de los TPs, aparecen otras fechas importantes como son las fechas de parciales, del primero y del segundo parcial, y de sus respectivos recuperatorios. Y también hay unas fechas tentativas que van a encontrar que dice taller virtual. Y digo fechas tentativas porque esas fechas tienen que ver con la disponibilidad horaria de cada uno de ustedes. En el DI está claro que estos talleres virtuales no son obligatorios, pero diría en lo personal, son necesarios porque no solo es válido el encuentro cara a cara para que para que yo los conozca a ustedes y ustedes me conozcan a mí desde otro acercamiento, pero a su vez también porque son talleres netamente prácticos donde vamos a trabajar otros textos vinculados con el campo especializado que hemos estado trabajando hasta ese momento para poder sacarnos dudas, realizar consultas,
etcétera, etcétera, y sacarle provecho, el máximo provecho al encuentro. No obstante, para las personas que no puedan participar por diferentes motivos, el taller queda grabado y compartido luego a la plataforma. Pero sería bueno que participe la mayor cantidad de gente. Con respecto a las entregas de los trabajos prácticos, le decíamos recién, tienen fechas pactadas, pero puede ocurrir que alguno de ustedes, porque somos personas humanas, no somos robots, así que podemos tener nuestros días negros, ya sea por una enfermedad, un viaje a última hora, porque se cayó internet, porque no tengo conexión, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en esos casos no dejen de entregar, se ponen en contacto conmigo a través de mi correo electrónico y lo pueden entregar por allí, ningún tipo de problema. Lo que yo deseo que ustedes puedan trabajar, aprender y crecer para poder lograr un desempeño adecuado en esta y en todas las materias de traducción que les toque cursar. Así que en ese sentido no hay ningún tipo de inconveniente, evaluamos la situación y me lo entregan por correo. Otro de los aspectos a tener en cuenta es las instancias evaluativas. Con respecto a las instancias evaluativas, ustedes tienen dos parciales cuyas fechas las tienen ahí en el organigrama, en la grilla, para poderlas recordar, además del cronograma institucional. Se aprueban con 4 y si no llegaran a obtener esta calificación, tienen sus respectivos recuperatorios. En las fechas de recuperatorios, además de los recuperatorios de parciales, en muchas materias van a encontrar que también tienen las fechas de recuperatorios de trabajos prácticos, ya sea que desaprobaron o trabajos prácticos no entregados. En esta materia, como leerán en el documento introductorio, y es algo que hemos pensado a nivel institucional en general, pero en lo particular a nivel de esta materia y en lo personal, creo que no debería haber recuperatorios tan alejados de los trabajos prácticos. En esta materia considero que el aprendizaje se debe concebir como un proceso tanto formativo como sumativo y por lo tanto desde esta concepción entiendo que los errores deben atacarse y corregirse en el mismo momento en que se producen, ¿sí? Porque si hablamos de proceso de aprendizaje formativo y sumativo, no puedo esperar casi todo un cuatrimestre para recuperar esos trabajos prácticos, solucionar esos errores en épocas de recuperatorio. Por lo tanto, los trabajos prácticos en esta materia, a diferencia de otras, no se recuperan. Quisiera hablar ahora de la guía de estilo con la que ustedes van a encontrarse también en la plataforma. Esta guía de estilo recopila todas las reglas de normativa y de ortotipografía
de las que les hablé al referirme a competencias lingüísticas. También les pido que la impriman, porque ahí tienen todas las reglas que por supuesto vamos a ir viendo de manera gradual a lo largo del cursado de la materia. También se recopilan las estrategias de traducción y todas estas reglas, todas las estrategias, los usos correctos e incorrectos de los signos de puntuación eh, son recopiladas, extraídas de la Real Academia Española, de la RAE, y de la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, por supuesto, conceptos más desmenuzados, más sencillos, más fáciles de entender, y con ejemplos que han sido sacadas de estas fuentes, pero a su vez también de traducciones, de textos compartidos, compartidas por otros colegas del área de traducción e incluso tomadas de traducciones de compañeros de otras cohortes, para que ustedes puedan trabajar desde ejemplos reales, situacionales. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el tema de los foros de consulta. Ustedes cuentan con un foro de consulta al que espero que recurran cada vez que tienen alguna duda, ya sea desde lo teórico, desde lo práctico, desde las correcciones, desde las devoluciones, etcétera, etcétera, porque es la única forma de socializar, de que podamos debatir algún tema en particular entre todos, ¿sí? Y de sacarnos esas dudas y de no acumular duda sobre duda que no nos lleva a ningún puerto. Otro de los documentos con los que cuentan en la plataforma es el baremo de corrección, tipología de errores y baremo de corrección, que nos servirá para corregir tanto las traducciones de los TPs y de las instancias evaluativas, parciales, exámenes finales. En este baremo van a encontrarse con los distintos tipos de errores, las abreviaturas que definen cada tipo de error para que ustedes los puedan identificar en las correcciones. Y estos tipos de errores van desde los más graves, como por ejemplo una distorsión de sentido grave, pasando por aspectos que tienen que ver con lo lingüístico, como por ejemplo una adición innecesaria de una frase o de información que no está precisamente en el texto original, así que mucho cuidado con lo que deseamos incorporar en la traducción o qué información deseamos incorporar en la traducción. Omisión de información, ya sea de una oración, de un párrafo, de una frase, problemas de sintaxis, es decir, del ordenamiento de los complementos en la oración, dar vuelta a la oración de manera tal de lograr naturalidad, fluidez en el texto, de la que les hablaba cuando abordábamos la competencia lingüística. Problemas en el uso de vicios lingüísticos, de los que ya vamos a comenzar a trabajar en las primeras semanas de cursado, desde la guía de estilo, en uso de preposiciones inapropiadas, problemas en la conexión entre oraciones, entre párrafos, que también hacen a la fluidez, a la naturalidad de una buena redacción,
problemas de meaning, de sentido. Y finalmente tenemos los errores más sutiles, más simples, más sencillos que cometemos tal vez inconscientemente, como puede ser un error de spelling, de ortografía, agregué una tilde cuando no iba, o escribí una palabra con C cuando en realidad se escribe con S, etcétera, etcétera. Y por supuesto, cada uno de estos errores cuenta con, o de estas abreviaturas para identificar los errores, cuenta con una pequeña definición para que ustedes sepan a qué remite ese tipo de error y también los puntos de penalización eh, por cada tipo de error, desde los más graves a los más sencillos, los más simples. Por supuesto, la corrección se hace sobre un total de 100 puntos y como siempre digo, la aprobación de los trabajos prácticos o de las instancias evaluativas es con 4. Siempre traten de no llegar al 4 o repetir la misma nota en todas las calificaciones de las entregas. Traten de ir siempre superándose, tomando las correcciones y comentarios de los errores e ir nutriéndose de ellos para poder ir superando obstáculos y lograr cada vez mejores traducciones y mejores entregas. También se van a encontrar con el documento que refiere al programa de la materia, donde están las unidades y las áreas temáticas y los contenidos con los que vamos a ir trabajando. Así que para que ustedes los exploren y vean qué contenidos vamos a abordar desde esta materia. En qué áreas temáticas, en qué campos especializados vamos a estar trabajando. Finalmente, dejo un comentario general, porque no lo puedo dejar pasar, respecto del uso de traductores automáticos, cualquiera sea su denominación, Microsoft, DeepL, Google, etcétera, etcétera, o de inteligencia artificial, llámese ChatGPT, Gemini y otros que pueden encontrar también en Internet de versión gratuita o paga. En lo personal, no voy a estar persiguiendo si usaron o no usaron traductor automático, pero sepan que como traductor y con la experiencia de trabajar y seguir trabajando muchos años en lo privado, en distintas posiciones, como corrector, como traductor o lingüista, como, como project manager, es decir, eh, como jefe de proyectos. Tengan en cuenta que me doy cuenta cuando se usa un traductor automático, porque no hay naturalidad, el texto no fluye, se traduce prácticamente literal, palabra por palabra, ¿sí? Con respecto al texto original. No hay una creación del traductor, no hay una originalidad del traductor, no, el texto no fluye como debería fluir, no se usó la terminología apropiada a ese campo específico, etcétera, etcétera. Pero tengan en cuenta que si estamos estudiando en el traductorado para recibir nuestro título, sean
coherentes con sus propias elecciones, no se tiren tierra encima, ¿sí? Traten de superar sus propios miedos, sus propios obstáculos respecto de las prácticas de traducción. Vayan aprendiendo de sus propios errores a medida que avanzan en su camino. Tengan en cuenta también que si una traducción automática requiere mucho tiempo de post-edición, es decir, mucho tiempo de revisión antes de la entrega final, y ese tiempo supera el tiempo que demoramos en hacer una traducción automática, y algo no está bien, algo falla, ¿sí? Por otro lado, una traducción automática, un motor automático, la IA, el ChatGPT o el Gemini o cualquier otro, eh, no consideran los textos en contexto, ni siquiera saben del área de especialización donde estamos trabajando o al que refiere ese texto determinado o ese encargo. Simplemente estos motores analizan oración por oración, ni siquiera la comunicación entre una oración y otra, y van traduciendo. Por lo tanto, si hay términos repetidos, se repiten términos. Si hay signos de puntuación incorrectos en el texto original, que puede suceder. Vean, por ejemplo, los graphs televisivos cuando cometen errores, o en los diarios mismos, que ya vamos a abordar cuando lleguemos a traducción periodística. Bueno, todos esos errores se replican en el texto meta, lo cual no debería ser. Todos los usos incorrectos de signos de puntuación se trasladan al texto meta, e incluso si están bien colocados, hay un calco eh, en la lengua meta, y muchas veces ese calco es incorrecto porque en nuestra lengua esas comas o esos puntos son incorrectos por las propias reglas del español. Muchas veces también los false friends o cognados se traducen de distinta manera. Los términos específicos, los conceptos específicos de ese campo también se suelen traducir mal. Entonces, todas estas cosas son las que debemos evaluar, reflexionar y poner en juego si deseamos traducir con motores automáticos. Piensen en eso, porque desde la traducción humana se puede lograr mejores resultados y emplear mucho menos tiempo que en una posedición. Muchas veces no confiamos en nosotros mismos, lo cual es un error, pero somos humanos, nos podemos equivocar, pero de los errores podemos aprender, ¿sí? Tengan en cuenta que una traducción es, como siempre digo, una obra de arte. Siempre estamos haciendo retoques, cambios, tratando de dejarla de un día para el otro, volverla a retomar y así ir modelando esta obra de arte hasta lograr el producto que nosotros realmente queremos. Y bueno, la traducción es exactamente lo mismo. Tratar de ir párrafo por párrafo, aplicando la competencia léxica, aplicando la competencia lingüística de la que hablamos, tratar de aplicar las estrategias de traducción para resolver algún problema de traducción que encontremos, mejorar la naturalidad, la fluidez, el estilo de ese texto, dejar nuestra propia marca como traductores. Por otro lado,
También, y esto lo digo desde la experiencia profesional, cuando usamos un motor automático, sea gratuito o pago, todo lo que nosotros traduzcamos a través de ese motor automático queda almacenado en la nube. Y muchos clientes, siempre que, o la agencia de traducción que contrata nuestros servicios, siempre suele escribir un disclaimer en el encargo que dice prohibida la traducción automática. ¿Por qué? Porque si esa información queda en la nube, ¿dónde va a quedar nuestro acuerdo de confidencialidad con la información que nos brinde el cliente o la agencia? Seguramente, si no respetamos ese acuerdo, la, la agencia o el cliente nunca más nos va a llegar un trabajo. Tengan en cuenta esto. Información que queda en la nube pierde ese acuerdo de confidencialidad porque cualquier usuario de la comunidad que usa ese traductor automático o esa IA, ese ChatGPT, ese Gemini, va a compartir la información con la que nosotros estuvimos trabajando, traduciendo ese encargo mediante la herramienta automática. Bueno, dicho esto, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Espero que disfruten de la asignatura tanto como yo, que haya este ida y vuelta en la comunicación, en las consultas, y nos encontramos, Dios mediante, en la primera clase de la materia. Hasta luego, un abrazo a todos.